Tiene 10 años, los pies descalzos cubiertos de polvo, y una bolsa de lona colgada al hombro, medio llena de ramas secas. Va solo, como siempre que se aleja del campamento nómada donde vive con su abuela, Fátima. No es que no tenga miedo, sí lo tiene, pero el miedo, en el desierto, no es un enemigo. Es una advertencia. Y Yusuf ha aprendido a escucharla. No te alejes más allá del pozo seco, le repite Fátima cada mañana, mientras enrolla su pañuelo alrededor de la cabeza. El desierto te escucha, y a veces te responde. Pero no siempre con bondad. Yusuf siempre asiente, pero hoy algo lo empujó más lejos. No fue desobediencia. Fue curiosidad. Esa curiosidad que nace cuando una historia se clava en el alma y no te deja en paz. La noche anterior, junto al fuego, Fátima le había contado de los guardianes de la tierra, seres que, según las leyendas de su pueblo, vivían entre los animales, caminaban con ellos, veían con sus ojos. Dicen que cuando el mundo olvida el respeto, los guardianes aparecen, no para castigar, sino para recordar, había dicho ella, mirando las llamas como si allí hubiera respuestas escritas en el humo. Yusuf no podía quitarse aquellas palabras de la cabeza. ¿Y si los guardianes estuvieran esperando, y si alguien, o algo, necesitara ser escuchado, allí, en el silencio del desierto ahora, jadeando bajo el sol, Yusuf se detiene. Su sombra se encoge a sus pies, como si también tuviera sed. Se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano y mira al horizonte. Nada. Solo arena. Solo calor. Solo silencio. Pero entonces, algo rompe ese silencio. Un sonido. Bajo. Profundo. Casi un gemido. Yusuf se queda inmóvil. Su corazón late más rápido que el aleteo de un colibrí. No es el viento. No es un escorpión. Es un aliento. Con pasos lentos, casi temblando, se acerca a una duna ligeramente elevada. Se arrastra por la cresta, cuidando de no hacer ruido, y entonces lo ve. Allí, en el corazón del desierto, bajo el cielo implacable, un gorila. Enorme. Oscuro como la noche. Encadenado a una estaca oxidada, clavada en la tierra seca. Las cadenas, gruesas y pesadas, le rodean los brazos y el cuello. No se mueve con furia. No gruñe. Solo está, allí. Agotado. Solo. Yusuf retrocede un paso. El miedo lo inunda. Un gorila, en medio del Sáhara. Es imposible. Los gorilas viven en selvas, en humedad, en sombra. No aquí. No en este infierno de arena. Pero el gorila lo ha visto. Levanta lentamente la cabeza. Sus ojos, no son los ojos de una bestia. Son profundos. Tristes. Y en ellos, Yusuf ve algo que no entiende del todo, pero que siente en el pecho dignidad. Tú, estás solo, susurra Yusuf, sin saber por qué habla. Como si el animal pudiera responder. El gorila parpadea. Una vez. Luego, con un movimiento casi humano, baja la mirada hacia sus cadenas. No con rabia. Con resignación. Yusuf siente un nudo en la garganta. Sin pensarlo, saca de su bolsa un pequeño odre de cuero con agua, y un puñado de dátiles secos. Se acerca, despacio, con las palmas abiertas. No te haré daño, dice, con la voz temblorosa. Yo tampoco tengo a nadie. Deja el agua y los dátiles en la arena, a unos pasos del gorila. Se sienta en cuclillas, a cierta distancia, y observa. El viento juega con su camisa. El sol se inclina, suavizando su luz. El gorila no toca la comida de inmediato. Primero mira a Yusuf. Luego, muy despacio, estira una mano enorme y recoge un dátil. Lo huele. Lo sostiene. Y luego, con una suavidad inesperada, lo come. Una lágrima silenciosa resbala por la mejilla de Yusuf. No sabe por qué llora. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, no se siente solo. Volveré, promete, levantándose. Mañana, volveré. El gorila asiente. No con la cabeza, exactamente,
pero con todo su ser. Y al caminar de regreso al campamento, Yusuf ya no siente el peso del sol, ni la sed, ni el miedo. Siente algo nuevo. Algo que no tenía nombre, pero que crecía dentro de él como una semilla en tierra seca esperanza. Encadenado. No era un monstruo. No era una bestia. Era alguien. Se levantó en silencio, envolviéndose con su manta raída. La luna estaba alta, plateada, derramando su luz sobre la arena como si el cielo también quisiera iluminar un secreto. «¿No duermes, pequeño caminante?», susurró una voz familiar. Yusuf se sobresaltó. Fátima estaba sentada junto al brasero, cuyas cenizas aún conservaban un calor tenue. Sus ojos, arrugados por años de sol y sabiduría, brillaban con una suavidad que solo los ancianos que han visto demasiado pueden tener. «Abuela», balbuceó Yusuf, acercándose. «Hoy, vi algo». Ella no preguntó qué. Solo extendió una mano huesuda y lo invitó a sentarse. «El desierto habla a quienes saben escuchar», dijo, removiendo las brasas con un palo. «Pero no siempre dice lo que esperamos oír». Yusuf tragó saliva. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si tuvieran miedo de salir. Pero necesitaba decirlas. Necesitaba que alguien lo creyera, o al menos, que no se riera. «Vi un gorila», dijo al fin, en un hilo de voz. Allá, más allá del pozo seco. Estaba, encadenado. Solo. Como si lo hubieran olvidado ahí. Fátima no mostró sorpresa. Tampoco miedo. Solo una profunda tristeza que le arrugó aún más los ojos. «¿Y qué hiciste?», le di agua, y dátiles. Él me miró. Como si entendiera. Un silencio largo se extendió entre ellos, solo roto por el crujido de la madera muerta y el susurro del viento nocturno. «Dicen que los guardianes no siempre vienen con alas o con fuego», murmuró Fátima, mirando las estrellas. «A veces vienen en silencio. En formas que el mundo ya no reconoce. Porque el mundo ha olvidado cómo mirar con el alma». Yusuf la miró, asombrado. «¿Crees que él es uno de ellos?». Fátima sonrió, una sonrisa triste y luminosa al mismo tiempo. «No lo creo, pequeño». «Lo sé. Porque solo un guardián aceptaría agua de un niño sin pedir nada a cambio, excepto compañía». Yusuf sintió un escalofrío que no venía del frío de la noche, sino de algo más antiguo, más profundo. Algo que vibraba en su pecho como una cuerda afinada. «¿Y por qué lo encadenaron?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Quién haría eso?». Fátima bajó la mirada. Por un instante, pareció dudar. Luego suspiró. «Hay quienes temen lo que no entienden. Y cuando tienen miedo, atan. Encierran. Olvidan. Pero las cadenas no detienen el alma, Yusuf. Solo la esconden, hasta que alguien se atreve a acercarse». Yusuf apretó los puños bajo la manta. «Volveré mañana. Y pasado. Y todos los días, si es necesario». «Entonces ya has elegido tu camino», dijo ella, acariciando su mejilla con la palma áspera. «Y no será fácil. El miedo de los demás es más fuerte que las tormentas de arena. Pero, ¿y si me dicen que estoy loco, y si quieren hacerle daño?». Fátima lo miró fijamente, con una intensidad que hizo que el mundo pareciera detenerse. «Entonces, hijo mío, tendrás que enseñarles a ver lo que tú ya ves. No con palabras, sino con hechos. Porque la verdad no se grita. Se demuestra». Yusuf asintió. En ese momento, no era solo un niño. Era un puente. Entre lo olvidado y lo posible. Entre el temor y la compasión. Al amanecer, volvió al lugar. Llevaba más agua, pan seco, y una pequeña vasija de barro que Fátima le había dado. Esta vez, el gorila no estaba sentado. Estaba de pie, erguido, como si hubiera estado esperándolo. Al verlo, emitió un sonido bajo, casi un suspiro, y se acercó cuanto las cadenas le permitieron. Yusuf dejó la vasija en el suelo y se arrodilló a poca distancia. «Te llamaré Kael», dijo, sin saber de dónde salió ese nombre. Tal vez del viento. Tal vez de un sueño que no recordaba.
porque no puedo llamarte gorila, no cuando hablas con los ojos. Kael inclinó la cabeza, como si aceptara el nombre. Luego, con infinita delicadeza, extendió una de sus manos gigantescas hacia Yusuf, no para tocarlo, sino para ofrecer algo. Entre sus dedos, había una piedra pequeña, pulida por el tiempo, con vetas doradas que brillaban bajo el sol. Yusuf la tomó. Estaba tibia. Viva. ¿Qué es? Murmuró. Kael no respondió con palabras, claro. Pero sus ojos se desviaron hacia el este, hacia una duna más alta, y luego bajaron hacia la tierra bajo sus pies. Repitió el gesto mirar la duna, mirar la tierra. Una y otra vez. Yusuf frunció el ceño. Hay algo allí, algo que debo encontrar. Kael asintió. Esta vez, sí. Claramente. Un escalofrío recorrió la espalda del niño. No era miedo. Era certeza. Algo estaba enterrado allí. Algo importante. Durante días, Yusuf volvió. Llevaba comida, agua, y preguntas. Kael respondía con gestos, sonidos, miradas. Poco a poco, una lengua muda se tejía entre ellos. No necesitaban palabras. Comprendían. Pero la aldea comenzaba a notarlo. Otra vez perdido en las dunas, le preguntó un pastor una tarde, con desconfianza. ¿Qué buscas allá, niño? Fantasmas, no son fantasmas, respondió Yusuf, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Entonces, ¿qué es? Insistió el hombre. Porque los vecinos dicen que has estado hablando solo. Que miras al vacío como si algo te respondiera. Yusuf apretó los labios. Sabía que no podía revelarlo. Aún no. Pero la tensión crecía. Los rumores volaban más rápido que el viento del norte. Una mañana, al llegar al lugar, encontró huellas. Muchas. Botas. Grandes. Recientes. Su corazón se detuvo. Kael. Gritó, corriendo. ¿Estás bien? El gorila estaba allí, pero inquieto. Tiraba de las cadenas con suavidad, no con furia, sino con urgencia. Sus ojos estaban alerta, fijos en el horizonte. Vinieron, susurró Yusuf, aterrado. Kael emitió un sonido grave, vibrante, que hizo temblar el aire mismo. No era un rugido. Era una advertencia. Una llamada. Esa noche, Yusuf corrió a la tienda de Fátima. Vinieron hombres. Jadeó. Hombres con botas. ¿Quiénes son? Fátima palideció. Los cazadores de lo extraño, dijo, con voz grave. Hombres que viajan de ciudad en ciudad, llevando criaturas raras en jaulas. Dicen que las preservan. Pero solo las encierran, para que otros paguen por mirarlas. No. Gritó Yusuf. Kael no es una atracción. Es un guardián. Lo sé, dijo Fátima, tomándolo de los hombros. Pero ellos no lo saben. Y si lo ven libre, o si ven que tú lo ayudas, podrían llevárselo para siempre. O peor. Entonces hay que liberarlo. Ahora. Las cadenas son gruesas, hijo. Necesitarías herramientas. Tiempo. Ayuda. No tenemos tiempo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sentía el mundo desmoronándose a su alrededor. Había encontrado algo hermoso, algo sagrado, y ahora el miedo de los hombres amenazaba con destruirlo. Fátima lo abrazó con fuerza. Entonces tendremos que ser más rápidos que el miedo. Y en ese abrazo, Yusuf supo que no estaba solo. Que su abuela, con toda su sabiduría antigua, estaba con él. Pero al mirar por la abertura de la tienda, hacia el cielo estrellado, sintió un presentimiento frío. Los cazadores no se irían. Volverían. Y la próxima vez, no vea las sandalias gastadas. Fátima, ya despierta, removía hierbas medicinales en una olla de barro. No lo detuvo. Solo le entregó un pequeño cuchillo de bronce, envuelto en tela roja. No para cortar. Cadenas, aclaró, viendo el destello de esperanza en los ojos de Yusuf. Es demasiado débil para eso. Pero a veces,
Lo que no puede romper el metal, lo rompe el corazón. Yusuf asintió, guardando el cuchillo en su cinturón. No entendía del todo, pero confiaba. Caminó rápido, con el estómago encogido por la ansiedad. Cada sombra en el camino le parecía una amenaza. Cada ruido, una emboscada. Pero al llegar al claro donde Kael estaba encadenado, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Kael, llamó, con la voz temblorosa. El gorila emergió de detrás de una duna cercana, moviéndose con cautela. Las cadenas arrastraban la arena, pero ya no parecían pesarle como antes. Había algo nuevo en su postura de determinación. Se acercó a Yusuf y, con una suavidad increíble, tomó su mano pequeña entre sus dedos enormes. No para sostenerla. Para guiarla. Lentamente, lo condujo hacia la duna que tanto miraba. Allí, donde la arena era más oscura, Kael se arrodilló y comenzó a cavar con las manos, con cuidado, como si temiera dañar algo sagrado. Yusuf lo imitó, usando las manos, luego una piedra plana que encontró cerca. Cavaron juntos, en silencio, bajo el sol que empezaba a calentar. De pronto, las manos de Yusuf tocaron algo duro. No era roca. Era liso. Frío. Casi como cerámica. Aquí. Exclamó, limpiando la arena con frenesí. Era una vasija antigua, enterrada durante siglos. Al abrirla, no había oro ni joyas. Solo un rollo de tela fibrosa, ennegrecida por el tiempo, y una pequeña semilla, protegida en una cápsula de arcilla. Kael tomó la semilla con reverencia y la puso en la palma de Yusuf. Luego, con un gesto lento pero claro, señaló las cadenas, y luego la semilla. «¿Las cadenas impiden que plantes esto?», preguntó Yusuf, incrédulo. Kael asintió. «Una vez. Firme». Entonces lo entendió todo. «No estás encadenado solo tú», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «El agua, la vida, todo está encadenado contigo». Kael emitió un sonido profundo, casi un canto, que resonó en el pecho de Yusuf como un latido ancestral. «Tenemos que liberarte», dijo el niño, con urgencia. «Pero no sé cómo, las cadenas son demasiado fuertes». Kael lo miró fijamente. Luego, con infinita ternura, colocó su frente contra la de Yusuf. Fue un gesto tan humano, tan íntimo, que el niño sintió como algo dentro de él se transformaba. No era magia. Era conexión. Era promesa. En ese instante, un ruido lo celó. El crujido de una bota sobre la grava. «Ahí está», gritó una voz áspera. «¿Y con la bestia?». Yusuf se giró. 3 hombres se acercaban desde el este. Altos, con ropas oscuras y rostros duros. Uno llevaba una red gruesa enrollada al hombro. Otro, una caja metálica con candados. El tercero, una vara larga con puntas de hierro. «No», gritó Yusuf, colocándose frente a Kael. «¿Él no es una bestia?». «Apártate, niño», dijo el líder, con voz fría. «Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», gritó Yusuf, con una valentía que ni él mismo reconocía. «Él me eligió a mí». Los hombres rieron. Una risa seca, sin alma. «Las bestias no eligen», dijo el de la red. «Solo obedecen, o se rompen». Kael gruñó, esta vez sí, con un sonido que hizo temblar el aire. Pero no se lanzó. No atacó. Solo se puso en pie, erguido, como un rey ante sus verdugos. «Nos lo llevamos hoy», dijo el líder. «Y si el niño se interpone, que aprenda lo que cuesta proteger a un monstruo». Uno de ellos dio un paso al frente, pero Yusuf no se movió. En su mano, apretaba la semilla como si fuera su último aliento. «No saben quién es», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Pero yo sí». Y en ese preciso momento, el viento cambió. Sopló desde el sur con una fuerza inusual, levantando una cortina de arena dorada que los envolvió a todos. Los hombres tosieron, se cubrieron los ojos. Yusuf, en cambio, sintió el viento como un abrazo. Como una señal. Kael lo miró una última vez.
Y en sus ojos, Yusuf leyó algo que lo llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Confío en ti. El viento amainó tan rápido como había venido. Pero cuando los hombres abrieron los ojos, Yusuf ya no estaba solo con un gorila encadenado. Estaba de pie, con la cabeza alta, sosteniendo la semilla como una espada. Y en el horizonte, casi invisible, una sombra se movía entre las dunas. Alguien, o algo, venía. Sabía que vendrían, dijo ella, sin aliento, pero sin miedo. Y sabía que tú estarías aquí. Los cazadores, desconcertados por la repentina aparición de la anciana, retrocedieron un paso. Algo en su presencia los inquietaba. No era fuerza, sino autoridad. La clase de autoridad que nace de vivir mucho, de ver mucho, de callar lo suficiente. Vieja, gruñó el líder, recuperando la compostura, esto no es asunto de mujeres ni de niños. Aléjate, o también tendrás problemas. Fátima no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta colocarse entre ellos y Kael, como un escudo hecho de piel y sabiduría. Miró al gorila, y en sus ojos no hubo sorpresa, solo reconocimiento. Hace muchos años, dijo, con voz baja pero clara, antes de que tus abuelos nacieran, hubo una sequía tan grande que los ríos se volvieron polvo y los árboles se arrodillaron ante el sol. Mi abuela me contó que, en aquel tiempo, apareció un guardián. No hablaba, no peleaba, pero donde él caminaba, el agua volvía a brotar. Hizo una pausa. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. ¿Qué tiene eso que ver con esa bestia?, preguntó uno, señalando a Kael con desdén. Todo, respondió Fátima. Porque ese guardián no era un hombre. Era un espíritu que tomó forma de león, de águila, y sí, también de gorila. Porque el equilibrio no elige cuerpo. Elige intención. El líder de los cazadores escupió al suelo. Cuentos de viejas. Nosotros no creemos en espíritus. Creemos en lo que podemos vender. Entonces no entienden nada, dijo Yusuf, con la voz temblando, pero sin retroceder. Él no está aquí para ser vendido. Está aquí para ayudarnos. Las cadenas no lo atan a la tierra, lo atan al sufrimiento de todos. Uno de los hombres rió, cruel. ¿Y qué harás tú, mocoso, llorar hasta que el gorila se libre? Solo Yusuf apretó la semilla en su puño. Cerró los ojos. Y en ese instante, recordó las palabras de su abuela, lo que no puede romper el metal, lo rompe el corazón. Abrió los ojos, y miró a Kael. No estoy solo, dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Y tú tampoco. Entonces, algo extraordinario sucedió. Kael, por primera vez desde que Yusuf lo conoció, emitió un sonido largo, profundo, que no era gruñido ni lamento, era canto. Un canto antiguo, vibrante, que pareció resonar no solo en el aire, sino en la tierra misma. Las dunas temblaron. No con violencia, sino con memoria. Y desde lo alto de la duna más cercana, aparecieron figuras. No eran guerreros. No eran extraños. Eran los aldeanos. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos caminaban despacio, en silencio, con los ojos fijos en Kael. Al frente iba el viejo ferreiro, Omar, con su martillo al hombro y una mirada que Yusuf nunca había visto. Respeto. Escuchamos el canto, dijo Omar, deteniéndose junto a Fátima. Y recordamos las historias que enterramos bajo el miedo. El líder de los cazadores palideció. ¿Qué es esto, una trampa? No, respondió Fátima. Es una elección. Pueden irse ahora, o pueden ver lo que sucede cuando una comunidad decide proteger lo que es sagrado. Los cazadores miraron a su alrededor. Estaban rodeados. No por armas, sino por miradas. Miradas firmes. Miradas que ya no tenían miedo. Uno de ellos, el más joven, bajó la red. Yo no sabía, murmuró. Nos dijeron que era una bestia peligrosa. Que había atacado a viajeros. Mentiras, interrumpió Yusuf. Él nunca ha hecho daño a nadie. Solo ha esperado, y ha sufrido. El joven cazador miró a Kael. Y en sus ojos, por primera vez, no vio una bestia. Vio cansancio. Vio dignidad.
Vio dolor. Nos equivocamos, dijo, en voz baja. El líder, furioso, dio un paso al frente. Calla. No escuches a esos locos. Llevémonos la bestia y vámonos. Pero el joven no se movió. No. No esta vez. Y con eso, la tensión se quebró. Los otros dos cazadores, tras mirarse entre sí, dejaron caer sus herramientas. El líder, solo, dio un paso atrás, mirando a la multitud con ojos de animal acorralado. Esto no se acabará aquí, murmuró. Volverán otros. Siempre vuelven. Que vengan, dijo Fátima, sin alzar la voz. Pero que sepan esto, aquí ya no hay miedo. Aquí hay memoria. Los cazadores se retiraron, caminando despacio, como si el desierto mismo los empujara a irse. Cuando se perdieron en el horizonte, un silencio sagrado descendió sobre el lugar. Yusuf se volvió hacia Kael. El gorila lo miraba, y en sus ojos brillaba algo nuevo: gratitud y esperanza. Fátima se acercó y puso una mano sobre la cadena más gruesa. Estas cadenas no son de hierro, hijo, dijo. Son de olvido. Y el olvido, solo se rompe con la verdad. Omar, el ferreiro, se arrodilló junto a las cadenas. No tengo suficiente fuego para fundirlas, dijo, pero con ayuda, y con tiempo, puedo aflojar los eslabones. No tenemos mucho tiempo, dijo Yusuf, mirando la semilla. Kael dice que hay una fuente que brotará si él puede plantar esto. Todos miraron la pequeña semilla, envuelta en arcilla, como si fuera el corazón del mundo. Entonces no perdamos ni un minuto más, dijo Fátima. Y así, bajo el sol del mediodía, la aldea entera se dispuso a trabajar. Algunos trajeron agua para enfriar el metal. Otros, cuerdas para sujetar las cadenas. Las mujeres tejieron mantas para proteger a Kael del sol. Los niños recogieron piedras para marcar el lugar sagrado. Yusuf, en medio de todo, no dejaba de mirar a Kael. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía que algo dentro de él crecía: coraje, sí, pero también paz. Como si, por fin, perteneciera a algo más grande que él mismo. Al caer la noche, Omar logró aflojar uno de los eslabones. No lo suficiente para liberar a Kael, pero sí para darle movilidad. Mañana, dijo el ferreiro, exhausto pero sonriente, romperemos la última cadena. Kael, con un movimiento lento y solemne, extendió su mano hacia Yusuf. El niño la tomó, y juntos miraron hacia la duna donde estaba enterrada la vasija antigua. Mañana plantaremos la semilla, susurró Yusuf. Kael asintió. Y en ese momento, mientras las estrellas se encendían una a una en el cielo infinito, el desierto pareció exhalar. Como si, después de siglos de sequía espiritual, volviera a respirar. Pero Yusuf sabía que la batalla no había terminado. Los cazadores se habían ido, pero las cadenas del mundo no se rompen en un día. Y en algún lugar, más allá del horizonte, otros ojos ya observaban. Esperando. Juzgando. En cada movimiento. Pero algo lo inquietaba. No era miedo. Era una sensación, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Tú también lo sientes, susurró Yusuf, mirando a Kael. El gorila abrió los ojos. No con sobresalto, sino con una calma antigua, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Se incorporó lentamente y, con una suavidad que conmovió a Yusuf hasta las lágrimas, tocó el suelo con la palma de su mano. Luego señaló hacia el este, donde el cielo comenzaba a clarear apenas, como si el sol tuviera prisa por nacer. ¿Mañana?, preguntó Yusuf, con la voz temblorosa. Es mañana. Kael asintió. Pero no fue un simple movimiento de cabeza. Fue una promesa. Un juramento silencioso. Entonces, el gorila se acercó más y, con una delicadeza imposible en un ser de su tamaño, tomó la pequeña cápsula de arcilla que Yusuf aún guardaba. La observó largo rato, como si recordara algo muy lejano, muy doloroso. ¿Qué es lo que protege esa semilla, Kael?, murmuró Yusuf. ¿Por qué te encadenaron por ella? Kael cerró los ojos. Y en ese instante, algo extraño sucedió. El viento cesó. Las estrellas parecieron brillar más. Y Yusuf,
vio. No con los ojos. Con el alma. Vio un tiempo antiguo, antes de las ciudades, antes de los caminos. Vio un mundo en equilibrio, ríos cantando, árboles abrazando el cielo, animales caminando sin miedo. Y en medio de todo, seres como Kael, altos, silenciosos, con la piel cubierta de sombras y luz, cuidando ese equilibrio. No como amos. Como guardianes. Pero luego vio como los hombres, con su sed de poder, empezaron a cazarlos. No por odio. Por miedo. Por no entender que la verdadera fuerza no se domina, se respeta. Vio cómo los últimos de su especie fueron atrapados, encadenados, olvidados. Y vio cómo Kael, el último, fue arrastrado hasta el desierto, no para morir, sino para proteger. Porque en el corazón del Sáhara, bajo la duna dorada, estaba la fuente original. La raíz de toda agua. Y solo un guardián podía despertarla. La visión se desvaneció tan rápido como vino. Yusuf cayó de rodillas, jadeando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres el último, susurró, entre sollozos. El último de los que recuerdan cómo curar la tierra. Kael inclinó la cabeza, no en tristeza, sino en aceptación. Luego, con un gesto suave, le devolvió la cápsula. Pero no estás solo. Gritó Yusuf, agarrando su mano. Yo te ayudaré. La aldea te ayudará. Plantaremos esa semilla y el agua volverá. Y nadie más te encadenará. Kael lo miró. Y en sus ojos, Yusuf vio algo que lo hizo creer en lo imposible: fe. Fe en un niño. Fe en la humanidad. Fe en que, a veces, lo más pequeño puede romper las cadenas más fuertes. De pronto, un ruido los alertó. Pasos. Rápidos. Sigilosos. Yusuf se puso de pie de un salto. ¿Alguien viene? De entre las sombras emergió una figura encapuchada. No era de la aldea. Caminaba con paso firme, pero sin agresividad. Se detuvo a unos metros, y lentamente bajó la capucha. Era una mujer. Mayor que Fátima, con el rostro surcado por arrugas profundas, los ojos brillantes como brasas vivas. Llevaba un bastón de madera oscura, tallado con símbolos que Yusuf no conocía, pero que Kael reconoció al instante. El gorila se puso de pie, erguido, y emitió un sonido bajo, reverente. La guardiana de la memoria, susurró Yusuf, recordando una historia que Fátima le había contado una vez. La mujer sonrió con tristeza. No me llames así, niño. Soy solo una mensajera. Vine porque el canto de Kael viajó más lejos de lo que creen. Llegó a los últimos refugios donde aún se recuerda su nombre. ¿Hay otros como él?, preguntó Yusuf, con el corazón en la garganta. La mujer miró a Kael, y su voz se quebró. No. Él es el último. Pero no está solo. Porque mientras haya uno que lo vea, su linaje no muere. Se acercó y puso una mano sobre las cadenas. Estas no son solo de hierro, dijo. Fueron forjadas con el miedo de generaciones. Pero el miedo, se derrite con la verdad. Luego miró a Yusuf. Mañana, al primer rayo del sol, debes plantar la semilla en el centro del círculo de piedras. Kael debe estar libre. Si no lo está, la fuente no brotará. Y el desierto seguirá muriendo, en silencio. Pero Omar necesita más tiempo. Protestó Yusuf. No puede romper las cadenas antes del amanecer. La mujer lo miró fijamente. No es el fuego quien romperá las cadenas, niño. Es el acto de entrega. Si Kael elige soltarse, las cadenas caerán solas. Yusuf frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, intervino una voz suave desde atrás, que el verdadero poder no está en el hierro, está en el corazón. Era Fátima. Había estado escuchando todo. La mujer la miró y asintió, como si se reconocieran desde siempre. El mundo olvidó que los lazos más fuertes no se rompen con fuerza, sino con amor, dijo Fátima, acariciando el pelo de Yusuf. Y tú, pequeño, ya has dado ese amor. Kael se acercó al niño y, por primera vez, lo abrazó. No con fuerza,
sino con ternura infinita. Yusuf sintió como algo dentro de él se sellaba una promesa. Una alianza. Mañana, dijo Yusuf, con la voz llena de determinación, el desierto recordará cómo vivir. La mujer asintió, y con un último gesto de respeto hacia Kael, se fundió de nuevo en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo había cambiado. Detrás de él, toda la aldea lo seguía. No en procesión, sino en peregrinación. Hombres, mujeres, niños, ancianos, incluso el joven cazador que había dudado la víspera, ahora caminaba con la cabeza baja, como si cargara una culpa que solo la esperanza podía aliviar. Kael iba al centro, las cadenas aún colgando de sus muñecas, pero ya no arrastrándolas. Caminaba erguido, con una dignidad que hacía que hasta el viento pareciera inclinarse a su paso. Sus ojos no miraban al suelo, sino al horizonte, como si supiera que algo grande estaba a punto de nacer o morir. «¿Estás listo?», susurró Yusuf, deteniéndose junto a él. Kael no respondió con palabras. Solo colocó una mano sobre el hombro del niño, y en ese gesto hubo todo gratitud, tristeza, coraje y fe. Fátima se acercó, llevando una pequeña vasija con agua bendita, no por religión, sino por respeto. Omar el ferreiro venía detrás, con su martillo en la mano, pero sin intención de usarlo. Las cadenas no se romperán con metal, dijo Omar, mirando a Kael. Pero si necesitas que las sostengamos, lo haremos. Kael asintió. Y con un movimiento lento, extendió sus brazos. Los aldeanos se acercaron, no con herramientas, sino con manos. Algunos sujetaron las cadenas, otros apoyaron sus frentes contra el metal frío, como si rezaran. No era un acto de fuerza. Era un acto de presencia. Yusuf, con manos temblorosas, abrió la cápsula de arcilla. Dentro, la semilla brillaba con un fulgor suave, casi como si latiera. «Y si no funciona», murmuró, más para sí que para los demás. «Entonces habremos intentado lo correcto», respondió Fátima, acariciando su mejilla. «Y eso, hijo mío, nunca es en vano». Yusuf respiró hondo. Se arrodilló en el centro del círculo. Cavó un pequeño hoyo con las manos, sintiendo como la tierra, seca y quebradiza, se resistía. Pero algo cambió cuando sus dedos tocaron el fondo. La arena allí era más húmeda. Más oscura. «Viva. Aquí», dijo, con un hilo de voz. «Es aquí». Colocó la semilla con infinita delicadeza, como si fuera un sueño frágil que no debía despertar bruscamente. Luego, con la vasija de Fátima, derramó unas gotas de agua sobre ella. En ese instante, el viento cesó. El sol se detuvo. Y Kael emitió un sonido, no un canto, sino un suspiro ancestral. Las cadenas, de pronto, se calentaron. No por fuego, sino por una energía que venía de dentro del propio gorila. Empezaron a vibrar, suavemente al principio, luego con más fuerza, como si el metal recordara que alguna vez fue roca, y la roca, tierra, y la tierra, vida. «Miren», gritó un niño, señalando. Las cadenas se estaban desintegrando. No rompiéndose. Transformándose. Volviéndose polvo dorado que el viento llevaba hacia el cielo. Kael cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no había rastros de hierro. Solo libertad. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron sin saber por qué. Yusuf, en cambio, solo sonrió. Porque en ese momento, supo que no había sido él quien había liberado a Kael, sino Kael quien lo había liberado a él del miedo, de la soledad, de la duda. Pero entonces, nada más sucedió. La semilla permanecía enterrada. La tierra, seca. El cielo, inmutable. Un murmullo de inquietud comenzó a crecer entre los aldeanos. «¿Acaso falló?», preguntó Omar, con la voz rota. Yusuf miró a Kael, buscando respuestas. Pero el gorila solo miraba el suelo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Esperen», dijo Yusuf, con una calma que sorprendió a todos. «Él sabe. Él está escuchando». Pasaron segundos. Minutos.
Y entonces, un ruido. Suave. Profundo. Como un latido bajo la tierra. El suelo tembló. No con violencia, sino con ternura. Una grieta se abrió junto al hoyo. Y de ella, brotó una gota. Luego otra. Y otra más. El agua, clara, fresca, pura, comenzó a fluir. Primero en hilos. Luego en un chorro suave. Luego en una fuente que se elevó como si saludara al cielo. ¡Agua! Gritó alguien, entre lágrimas. ¡Agua en el desierto! Los aldeanos corrieron hacia la fuente, tocándola, bebiéndola, llorando sobre ella. Los niños rieron, mojándose las caras. Las mujeres entonaron un canto antiguo que no se escuchaba desde generaciones. Fátima se acercó a Yusuf y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste, pequeño caminante», susurró. «Lo hiciste». Pero Yusuf no miraba el agua. Miraba a Kael. El gorila estaba de rodillas junto a la fuente, con las manos sumergidas, como si diera gracias. Lágrimas, reales, humanas, rodaban por sus mejillas oscuras. «¿Por qué lloras?», preguntó Yusuf, acercándose. Kael lo miró, y en sus ojos había una mezcla de alivio y despedida. «¿Te vas?», susurró Yusuf, con el corazón en un puño. Kael asintió lentamente. Señaló la fuente, luego al cielo, luego al horizonte. «Tu misión terminó», dijo Yusuf, entendiendo. «Pero, volverás». Kael no respondió. Solo colocó su frente contra la de Yusuf, como aquella primera vez. Y en ese contacto, Yusuf sintió una promesa: siempre estaré donde haya alguien que crea. De pronto, un grito los interrumpió. «¡Miren!», gritó el joven cazador, señalando al este. En el horizonte, una nube de polvo se alzaba. No era el viento. Eran caballos. Muchos. Y hombres con armas. «Los cazadores», exclamó Omar. «Vinieron con refuerzos». El pánico se extendió como fuego en la paja seca. «Escondan el agua», gritó alguien. «No», dijo Yusuf, alzando la voz con una autoridad que lo sorprendió a él mismo. «No huyamos. Esta vez no». Se volvió hacia Kael, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Tienes que irte. Ahora. Antes de que te vean». Kael negó con la cabeza. Miró a la fuente. Luego a los aldeanos. Luego al horizonte. Y sus ojos dijeron: «No los dejaré solos». Fátima se acercó, con una serenidad que cortaba el aire. «No pueden llevárselo», dijo. «Porque ya no es un prisionero. Es un símbolo. Y los símbolos, no se encadenan». La nube de polvo se acercaba. Los cascos retumbaban en la distancia. Yusuf apretó los puños. Miró a su gente. A su abuela. A Kael. Y supo lo que debía hacer. «Si quieren llevárselo», dijo en voz alta, «tendrán que pasar por todos nosotros». Los aldeanos se formaron en círculo alrededor de la fuente. No con armas. Con presencia. Con dignidad. Kael se puso de pie, alto, fuerte, libre. Y emitió un canto tan profundo que hizo temblar las estrellas. El desierto, por primera vez en siglos, no estaba solo. Y mientras los jinetes se acercaban, una pregunta resonaba en el aire, más fuerte que cualquier espada: ¿quién protege a los guardianes? Yusuf no se movió. Tenía las manos apretadas a los costados, el corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera salir corriendo, pero sus pies, firmes como raíces. No por valentía, aunque la tenía, sino por lealtad. Porque Kael no era un prisionero. No era una bestia. Era un amigo. Y los amigos no se abandonan. «Formen el círculo», gritó Omar, su voz grave cortando el pánico. «Nadie pasa». Los aldeanos, temblando pero decididos, se unieron hombro con hombro alrededor de la fuente recién nacida. Las mujeres sostenían a los niños contra sus pechos. Los ancianos entonaban un canto bajo, antiguo,
que hablaba de tierra, de agua, de semillas que no mueren. Fátima se colocó al frente, con los brazos cruzados sobre su manto, como una roca en medio de la tormenta. Yusuf miró a Kael. El gorila lo observaba, con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba palabras: orgullo y dolor. No dejaré que te lleven, susurró Yusuf. Kael negó lentamente con la cabeza. Luego, con una suavidad imposible en ese momento de tensión, tomó la mano del niño y la apretó contra su pecho. ¿Qué haces?, preguntó Yusuf, confundido. Kael cerró los ojos. Y en ese instante, Yusuf sintió algo. No un pensamiento. No una imagen. Una verdad. Una verdad que vibraba en su sangre, en su aliento, en cada latido. No se trata de protegerme a mí. Se trata de proteger lo que nació hoy. Los jinetes se detuvieron a pocos metros. Eran 8. Montados en caballos negros, con túnicas oscuras y rostros cubiertos por pañuelos. Al frente iba un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba el labio y ojos tan fríos como el acero. Así que es verdad, dijo, con una voz que goteaba veneno. Una bestia mágica, y un pozo en medio del Sáhara. Perfecto para los mercados de El Cairo. No hay bestia aquí, dijo Fátima, con voz serena. Solo un guardián. Y un milagro que no es suyo para vender. El hombre rió, una risa seca, sin alma. Los milagros, se compran. Los guardianes, se encierran. Y los viejos que hablan demasiado, miró a Fátima con desprecio, se callan. Dio una señal con la mano. 2 de sus hombres descendieron de los caballos, con cadenas más gruesas que las anteriores, forjadas con púas y cerraduras de hierro negro. No. Gritó Yusuf, lanzándose adelante. Él ya no está encadenado. Y esta agua no es suya. Uno de los hombres lo agarró del brazo con rudeza. Suéltalo. Ordenó Kael. No fueron palabras. Fue un rugido. Pero no un rugido de furia. Fue un rugido de justicia. El suelo tembló. Las aguas de la fuente se agitaron, como si respondieran a su voz. Y los caballos, asustados, retrocedieron, relinchando. El hombre soltó a Yusuf, retrocediendo con los ojos desorbitados. Maldita sea. Es un demonio. No es un demonio, dijo una voz desde atrás. Era el joven cazador, el que había dudado antes. Ahora estaba de pie junto a Yusuf, con las manos vacías, pero el rostro firme. Es un alma. Y si se la llevan, el desierto volverá a morir. El líder lo miró con desprecio. Tú también, después de todo lo que te pagué, me pagó con monedas, respondió el joven. Pero esto me lo dio sin pedir nada. Y eso, no tiene precio. Un silencio incómodo se extendió entre los jinetes. Algunos intercambiaron miradas. Otros bajaron la vista. Pero el líder no se inmutó. Entonces los aplastaremos a todos, dijo, desenvainando una espada corta. Nadie se interpone entre yo y lo que es mío. Dio un paso al frente. Y entonces, algo sucedió. La tierra bajo sus pies cedió. No con violencia, sino con suavidad. Como si el desierto mismo se negara a sostenerlo. El hombre cayó de rodillas, y al mirar hacia abajo, vio que la arena a su alrededor estaba húmeda, viva, y se movía como si respirara. ¿Qué es esto?, balbuceó, asustado. Es la tierra recordando, dijo Fátima. Y no le gustan los ladrones. De repente, las aguas de la fuente se elevaron en un arco suave, como una serpiente de cristal, y se derramaron sobre la arena seca. Donde tocaban, brotaban pequeñas flores blancas, frágiles, imposibles. Los aldeanos, asombrados, se arrodillaron. Incluso los jinetes, incrédulos, bajaron de sus monturas. Kael se acercó al líder caído, pero no para atacar. Se inclinó, y con una mano enorme, lo ayudó a levantarse. El hombre temblaba. No de miedo. De asombro. Nunca vi algo así, murmuró. ¿Por qué no mirabas con el corazón?, dijo Yusuf, acercándose. Solo con los ojos del dinero.
El líder lo miró. Luego a Kael. Luego a la fuente, a las flores, a la aldea que, por primera vez en generaciones, tenía esperanza. Dejó caer su espada. Llévense lo que quieran, dijo a sus hombres, con voz quebrada. Yo, me quedo. Sus hombres lo miraron, desconcertados. Señor, váyanse, repitió. Y díganles a los demás, que en el corazón del Sáhara ya no hay riqueza para robar. Solo vida, y respeto. Uno a uno, los jinetes montaron y se alejaron, dejando atrás el polvo, y el pasado. Cuando el último desapareció en el horizonte, Yusuf cayó de rodillas, agotado, temblando. Kael se arrodilló con él y lo abrazó, su cuerpo cálido como un hogar. Lo hicimos, sollozó Yusuf. Lo hicimos, no, dijo Fátima, acariciando su cabello. Él lo hizo. Pero tú le diste la mano cuando el mundo la apartaba. Kael miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de fuego y miel. Luego miró a Yusuf, y en sus ojos había una despedida, pero también una promesa. ¿Te vas?, preguntó Yusuf, con el corazón en la garganta. Kael asintió. Señaló la fuente, luego las estrellas, luego el pecho del niño. Siempre estaré contigo, en cada gota, en cada brisa, en cada acto de coraje. Yusuf asintió, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el alma. Vuelve cuando quieras, hermano mío. Kael dio un paso atrás. Luego otro. Y mientras caminaba hacia las dunas, su silueta se fundió con la luz del atardecer, hasta que ya no fue un gorila, sino una sombra, luego un susurro, luego un recuerdo vivo. Y en el desierto, donde antes solo había silencio, pero Yusuf no podía descansar. Se sentaba al borde de la fuente cada atardecer, con las rodillas abrazadas al pecho, mirando el horizonte donde Kael se había desvanecido. A veces creía ver una sombra entre las dunas. Otras, solo el viento moviendo la arena. Pero siempre, siempre, sentía su presencia. No con los ojos. Con el pecho. ¿Crees que volverá?, le preguntó un día Leila, la hija del tejedor, mientras se sentaba a su lado con una vasija de barro llena de agua fresca. Yusuf no respondió de inmediato. Miró el reflejo del cielo en la fuente, donde las nubes se deshacían como recuerdos. No sé, dijo al fin. Pero no importa si vuelve, mientras no olvidemos lo que nos enseñó. Leila bajó la mirada. Mi padre dice que la fuente no es solo agua, es un pacto. Con la tierra. Con lo que creemos. Sí, susurró Yusuf. Kael no vino a darnos agua. Vino a recordarnos que somos parte de ella. De pronto, un ruido los alertó. No de cascos ni voces. Era el sonido de algo arrastrándose entre las piedras cercanas a la fuente. Yusuf se puso de pie de un salto. ¿Alguien está ahí? Se acercó con el corazón latiendo fuerte. Entre las rocas, algo brillaba. Se arrodilló y apartó una piedra suelta. Allí, enterrado en la tierra húmeda, había un objeto pequeño, una piedra labrada, con las mismas vetas doradas que aquella que Kael le había dado al principio. Pero esta era distinta. Tenía grabado un símbolo, una semilla envuelta en cadenas rotas. ¿Qué es esto?, preguntó Leila, asombrada. Yusuf la tomó. Estaba tibia. Viva. Y al tocarla, sintió algo. Una vibración. Un canto lejano. Y una imagen Kael, de pie en lo alto de una duna lejana, mirando hacia el sur, hacia un lugar que Yusuf nunca había visto. No se fue solo, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Está llamando. ¿Llamando a qué? A algo que aún necesita ser despertado. Esa noche, Yusuf no durmió. Soñó con ríos secos, con árboles marchitos, con tierras más allá del desierto que gritaban en silencio. Y en cada sueño, Kael estaba allí, de espaldas, con una mano extendida, no hacia Yusuf, sino hacia él. Al amanecer, corrió a la tienda de Fátima. Abuela, tengo que irme. Ella no pareció sorprendida. Estaba sentada junto al brasero, tejiendo una manta con hilos de lana teñida con raíces y flores silvestres. Lo sabía, dijo, sin mirarlo. Desde que te dio la piedra.
como lo supiste, porque los guardianes no dejan discípulos, dejan semillas. Y tú, Yusuf, eres la primera. Pero, y la aldea, y tu Fátima se levantó, lentamente, y lo abrazó con fuerza. La aldea ya no necesita un niño para proteger su fe. Ahora tiene fe. Y yo estaré aquí, contando tu historia a quienes vengan. Porque el mundo necesita saber que el coraje no tiene edad, y que lo sagrado no se encadena. Yusuf sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, abuela. Claro que sí, dijo ella, acariciando su mejilla. Pero el miedo no te detiene cuando el corazón habla más fuerte. Esa misma tarde, preparó una pequeña mochila pan seco, un odre de agua de la fuente, la piedra dorada, y la flauta de hueso que Cael una vez tocó con el aliento. Antes de partir, se acercó a la fuente. Se arrodilló y mojó sus manos. El agua brillaba como si reconociera su toque. Voy a encontrar lo que él dejó atrás, susurró. Y voy a terminar lo que empezamos. De pronto, el viento cambió. Sopló desde el sur, suave, cálido, como un aliento familiar. Y en medio de ese viento, Yusuf sintió una presencia. No era Cael. Era algo más grande. Como si la propia tierra lo estuviera guiando. Al volverse, vio que todos los aldeanos se habían reunido en silencio. No para detenerlo. Para bendecirlo. Omar le entregó un pequeño cuchillo de bronce, forjado con el metal de las cadenas que Cael dejó atrás. Que te recuerde que incluso el hierro más duro puede volverse polvo, si el corazón lo desea. Leila le dio una flor blanca, la primera que nació junto a la fuente. Para que nunca olvides que la vida florece donde hay esperanza. Y Fátima, con los ojos llenos de orgullo y lágrimas, le puso una trenza de hilo azul en la muñeca. Este hilo conecta tu pulso con el de la tierra, dijo. Mientras lo lleves, nunca estarás solo. Yusuf asintió. Miró al horizonte, al sur, donde el sol se hundía en un mar de fuego. ¿Y si no regreso?, preguntó, en voz baja. Fátima sonrió. Entonces otros continuarán tu camino. Porque las historias verdaderas, nunca terminan. Con un último abrazo, Yusuf dio el primer paso fuera del campamento. El viento lo envolvió como una promesa. La piedra en su bolsillo latía suavemente, como un segundo corazón. Y en lo alto del cielo, una águila solitaria giraba en círculos, como si lo estuviera esperando. Porque la misión no había terminado. Solo había cambiado de manos. No había visto a nadie. No había rastros. Solo dunas, cielo y la sombra alargada de su propio cuerpo. Pero aquella noche, algo cambió. El aire se volvió más húmedo. El olor a tierra seca dio paso a un aroma casi olvidado: moho, raíces, vida. Yusuf se detuvo, sorprendido. Se arrodilló y tocó el suelo. La arena ya no era polvo. Era tierra. Oscura. Única. Aquí, murmuró, incrédulo. En medio del Sáhara, hay tierra fértil. Sacó la piedra dorada. Brillaba con más intensidad, como si reconociera el lugar. La sostuvo en alto, y en ese instante, el viento cesó. Un silencio absoluto descendió sobre el mundo. Entonces, oyó algo. Un sonido. Bajo. Rítmico. Como un corazón enterrado. Siguió el sonido, con el corazón en la garganta. Entre dos dunas más bajas, descubrió una grieta en la tierra, apenas visible. Se inclinó y miró dentro. Oscuridad. Pero no vacía. Había raíces. Gigantescas. Negras. Vivas. ¿Qué es esto?, susurró. De pronto, una voz lo hizo saltar. Es el corazón dormido. Yusuf se giró con un grito ahogado. Allí, de pie entre las sombras, estaba el joven cazador. El mismo que había dudado, que había cambiado, que se había quedado en la aldea. Ahora llevaba una túnica sencilla, el cabello más largo, y los ojos, llenos de una calma que Yusuf nunca le había visto. Tú, balbuceó. ¿Qué haces aquí? Te seguí, dijo el joven, sin vergüenza. No podía quedarme.
Después de lo que vi, después de lo que sentí, supe que esto no terminaba en la fuente. Se acercó y se arrodilló junto a la grieta. Mi abuelo me contó historias. Decía que antes de que el desierto existiera, hubo un bosque sagrado. Tan grande que cubría el mundo. Pero los hombres lo quemaron, lo cortaron, lo olvidaron. Solo una raíz sobrevivió, enterrada aquí, esperando a que alguien la recordara. Yusuf lo miró, asombrado. Y Kael no podía despertarla solo, interrumpió el joven. Las raíces no responden al poder. Responden al sacrificio. Al acto de dar sin esperar nada a cambio. Yusuf recordó entonces las palabras de Fátima: lo que no puede romper el metal, lo rompe el corazón. ¿Y qué debemos hacer? El joven cazador sacó de su mochila un pequeño frasco de barro. Dentro, había agua de la fuente. La fuente que Kael despertó, es hija de este corazón. Si unimos lo que ya nació, con lo que aún duerme, el bosque podrá volver. Pero Yusuf sintió un escalofrío. ¿Y si no funciona? Si el corazón ya murió? El joven lo miró fijamente. Entonces, al menos habremos intentado honrarlo. Yusuf respiró hondo. Sacó el odre de su mochila. El agua brillaba con un fulgor tenue, como si supiera dónde estaba. Se acercó a la grieta. Se arrodilló. Y con las manos temblorosas, derramó el agua sobre las raíces negras. Por un momento, nada. El silencio se hizo denso. El viento no soplaba. Ni siquiera las estrellas parecían moverse. Yusuf cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Por favor, susurró. No por nosotros. Por la tierra. Por todo lo que fue, y lo que puede ser. Entonces, una vibración. Suave al principio. Luego más fuerte. Las raíces se movieron. No como serpientes. Como brazos que se estiran tras un sueño eterno. De la grieta brotó un vapor cálido, perfumado con el aroma de 1000 primaveras olvidadas. Y en medio del vapor, una luz. Dorada. Viva. Sagrada. Mira. Gritó el joven cazador, señalando. De la tierra, justo donde cayó el agua, brotó un brote. Pequeño, verde, tembloroso, pero imposiblemente fuerte. Yusuf cayó de rodillas, llorando. Vive. El corazón vive. En ese instante, el viento regresó. Pero no era el viento del desierto. Era un viento nuevo. Fresco. Lleno de susurros. Y entre esos susurros, Yusuf oyó una voz. Familiar. Profunda. Amorosa. Bien hecho, pequeño caminante. Miró al horizonte. Y allí, en lo alto de la duna más lejana, vio una silueta. Alta. Oscura. Inmóvil. Kael. No caminaba hacia él. Solo observaba. Como un padre que ve a su hijo dar el primer paso solo. ¿Lo ves?, preguntó Yusuf al joven cazador, señalando. El joven miró, y asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Lo veo. Y en ese momento, Yusuf supo la verdad: Kael nunca se había ido. Solo lo había estado esperando, a que estuviera listo. Pero entonces, un rugido distante sacudió el aire. No era de viento. Era de motores. Ambos se pusieron de pie, alertas. Otra vez, murmuró el joven, con el rostro tenso. En el horizonte, luces parpadeaban. No de antorchas. De vehículos. Grandes. Rápidos. Con reflectores que cortaban la oscuridad como cuchillos. No son cazadores comunes, dijo Yusuf, con el corazón helado. Son del mundo moderno. Con máquinas. Con dinero. Con miedo disfrazado de ciencia. El brote tembló, como si sintiera la amenaza. Tenemos que protegerlo. Gritó Yusuf. ¿Cómo?, preguntó el joven. Solo somos dos. Yusuf miró la piedra dorada. Luego al brote. Luego a Kael, aún en lo alto de la duna. No, dijo,
con una calma que lo sorprendió a sí mismo. No somos solo dos. Alzó la piedra y la colocó sobre la tierra, junto al brote. Despierta, corazón. Gritó. El mundo vuelve a necesitarte. Y en ese instante, la tierra respondió. Las raíces se elevaron como serpientes de sombra y luz. La grieta se ensanchó. Y del suelo brotó una luz tan intensa que iluminó todo el desierto. Los vehículos frenaron en seco. Las luces se apagaron, como si tuvieran miedo. Yusuf, de pie frente al milagro, no temblaba. Sonreía. Porque ya no era un niño perdido. Era un guardián. Y el corazón dormido. Pero en el horizonte, las figuras humanas descendían de los vehículos con rostros tensos, equipos en las manos, voces ásperas que no pertenecían al desierto. «Apaguen las cámaras», gritó uno de ellos. «Esto no es un espectáculo, es una anomalía geotérmica». «No», gritó Yusuf, alzando la voz con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. «No es una anomalía. Es vida». Los hombres se detuvieron, desconcertados. Uno de ellos, más alto, con gafas oscuras y una chaqueta con el logo de una corporación que Yusuf no reconocía, dio un paso al frente. «¿Quién eres tú?», preguntó, con la voz fría, como si midiera el valor de un objeto, no de un niño. «Soy quien cuida lo que ustedes no entienden», respondió Yusuf, sin retroceder. «Y si se acercan más, el corazón los rechazará». El hombre soltó una risa seca. «El corazón», dice. «Mira, niño, esto es propiedad del Estado. Y esa supuesta raíz será estudiada, catalogada y, si es rentable, explotada. Así funcionan las cosas». El joven cazador apretó los puños. «Ustedes no ven la tierra. Solo ven recursos». «Exacto», dijo el hombre, sonriendo sin alegría. «Porque los sentimientos no pagan facturas. La ciencia sí». Yusuf miró el brote, que temblaba ligeramente, como si comprendiera cada palabra. Luego miró la piedra dorada, ahora enterrada junto a las raíces, brillando con más fuerza. «La ciencia sin respeto, es ciega», susurró. En ese momento, una figura emergió de entre las sombras de la duna más cercana. Kael. No caminaba con furia. Caminaba con presencia. Cada paso suyo hacía que la arena se iluminara brevemente, como si la tierra lo saludara. Los hombres retrocedieron instintivamente. Uno dejó caer su mochila. Otro murmuró una oración. ¿Qué es eso?, balbuceó el líder, quitándose las gafas oscuras, como si necesitara ver mejor para creer. «Es el guardián», dijo Yusuf. «Y no está solo». Kael se detuvo junto al brote. Bajó la mirada, y con una suavidad infinita, apoyó una mano sobre las raíces. Al instante, el brillo dorado se intensificó, y un canto profundo, ancestral, surgió de la tierra misma. No era un sonido audible para todos. Solo para quienes tenían el corazón abierto. El joven cazador cayó de rodillas, llorando. «Lo oigo», murmuró. «Es el canto de la tierra, llamando a casa». Los hombres de la corporación, en cambio, se taparon los oídos, confundidos, asustados. «Es una ilusión», gritó el líder. «Algo en el aire. Gas. ¿Alucinógenos naturales?». Pero entonces, algo sucedió. Uno de los vehículos se hundió. No en arena movediza. La tierra se abrió bajo sus ruedas, como si rechazara su presencia. El metal crujió, las luces parpadearon y se apagaron. Los hombres corrieron, gritando. «Esto no es normal», gritó uno. «La tierra está viva». «Por supuesto que lo está», respondió Yusuf, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre lo ha estado. Solo que ustedes dejaron de escucharla». El líder, pálido, miró a Kael. Y en ese instante, algo en su rostro cambió. No era miedo. Era reconocimiento. «Mi abuela», murmuró. «Ella me contaba historias como esta. Decía que había seres que cuidaban el equilibrio. Yo pensé que eran cuentos.
Kael lo miró fijamente. Y en sus ojos, no había condena. Solo tristeza. No es demasiado tarde, dijo Yusuf, acercándose. Pueden irse. Pueden contar lo que vieron, no como una amenaza, sino como una oportunidad. La oportunidad de cambiar. El hombre tragó saliva. Miró a sus compañeros, luego al vehículo hundido, luego al brote que ahora ya tenía 2 hojas verdes, brillantes, imposibles en medio del desierto. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó, con voz quebrada. Nada, respondió Kael. No con palabras. Pero Yusuf lo oyó. Y lo repitió por él. Nada. Solo que no vuelvan a romper lo que no entienden. El hombre asintió lentamente. Se quitó la chaqueta con el logo de la corporación y la dejó caer al suelo. Nos vamos, dijo a sus hombres. Y nadie hablará de esto, como una amenaza. Lo contaremos como un milagro. Uno a uno, los hombres subieron a los vehículos restantes y se alejaron, esta vez sin luces, sin ruido, como si temieran despertar algo más grande que ellos. Cuando el último sonido de los motores se perdió en el horizonte, el silencio regresó. Pero ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de la paz. Kael se volvió hacia Yusuf y colocó una mano enorme sobre su cabeza. Has crecido, dijo una voz en su mente, suave, antigua. No quería decepcionarte, susurró Yusuf. Nunca podrías. El joven cazador se acercó, aún temblando. ¿Y ahora, qué hacemos? Yusuf miró el brote, que ya se alzaba unos centímetros sobre la tierra. Luego miró a Kael. Luego al sur, más allá del horizonte. Ahora, seguimos. Porque si hay un corazón aquí, debe haber otros. Kael asintió. Y en sus ojos, Yusuf vio lo que tanto había esperado: orgullo. Pero también vio algo más. Una advertencia. Porque el mundo no había cambiado. Solo había dado un paso. Y los que temen lo diferente, nunca dejan de buscarlo. El viento sopló desde el sur, trayendo un nuevo susurro. Y en ese susurro, Yusuf oyó el nombre de un lugar, Tassili. Allí, en las montañas de piedra que guardan los sueños del mundo, algo más dormía. Y alguien, o algo, estaba esperando. Yusuf ajustó su mochila, tomó la mano del joven cazador, y miró a Kael. A asomar. Cada paso crujía bajo sus pies, no con arena, sino con guijarros afilados que parecían susurrar advertencias. Kael caminaba delante, silencioso, con los ojos fijos en lo alto de las formaciones rocosas. A veces se detenía, olfateaba el aire, y emitía un sonido bajo, casi inaudible, que hacía vibrar el polvo a sus pies. El joven cazador, cuyo nombre Yusuf ahora sabía que era Amir, caminaba junto a él, cargando un odre nuevo lleno del agua de la fuente, que, milagrosamente, no se agotaba. ¿Sientes eso?, preguntó Amir una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un arco de piedra que parecía una puerta al cielo. El silencio, no es vacío. Es como si algo nos estuviera esperando. Yusuf asintió. Lo sentía también. No era miedo. Era expectativa. Como si las rocas mismas contuvieran un aliento contenido, listo para exhalar. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba con ramas secas que Amir había recogido, Kael se sentó frente a Yusuf y, con un dedo enorme, trazó en la arena un símbolo, una espiral dentro de un círculo, con líneas que irradiaban hacia afuera como rayos de sol. ¿Qué significa?, preguntó Yusuf, inclinándose. Kael no hablaba.